Vamos a hablar, el primer tema que vamos a hablar hoy es de la segunda ley de la termodinámica. La vez anterior hablamos de la primera, ya hablamos de la ley cero, ya hablamos de la primera ley, hoy vamos a hablar de la segunda ley. Entonces, primero recordemos pues, que la ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos están en equilibrio con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Y la primera ley nos decía que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y nos daban, esta primera ley nos daba esta ecuación, que el cambio de la energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Bueno, vamos a hablar entonces de la segunda ley. Entonces, hay una pregunta que surge y es, ¿por qué unos procesos ocurren en un sentido y por qué no ocurren en el sentido contrario? Es decir, si miramos aquí la imagen de aquí a la izquierda, vemos que tenemos un gas, imaginemos que tenemos un gas y está en un recipiente, o hay dos recipientes que están unidos por una tubería, pero aquí hay una valvulita, hay una llave, aquí en toda la mitad. Entonces, el recipiente de la izquierda tiene un gas, el recipiente de la derecha está vacío, porque la llave está cerrada. Pero si yo abro esta llave, ¿qué va a pasar? Pues que el recipiente, perdón, que el gas va a pasar, va a llenar todos los dos recipientes, es decir, va a pasar del recipiente 1 al recipiente 2, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente sucede, ¿cierto? Esto es lo que normalmente sucede. Pero ¿por qué será que no pasa lo contrario? Es decir, si yo tengo esto y cierro la válvula, ¿por qué el gas no se viene todo para la izquierda? ¿Mm? Eso nunca pasa, que yo tenga recipientes y el recipiente se vaya hacia uno de ellos mientras yo cierro la válvula. Eso no pasa, ¿cierto? O por ejemplo, si a mí se me cae un vaso, ¿qué pasa si el vaso se cae y se da contra el piso? Se quiebra en mil pedazos. ¿Por qué no pasa lo contrario? Porque esos mil pedazos no se convierten en un vaso. Entonces, esa es una pregunta que se hacían anteriormente y de ahí salió la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección espontánea de los procesos. Si tenemos una taza caliente de un café caliente, ¿qué va a pasar? Que como este está a mayor temperatura, al ponerlo en el medio ambiente que está a 25 grados, supongamos que esta taza de café esté a 70 grados, el ambiente está a 25, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar calor del café, que está más caliente, al medio ambiente. Entonces se va a enfriar el café. ¿Y por qué no pasa lo contrario? ¿Por qué no es el medio ambiente el que le entrega calor al café y se calienta todavía más de los 70 grados? Entonces, eso es un proceso que siempre ocurre en una dirección, pero nunca ocurre en la dirección contraria. Lo otro, cuando usamos un fogón, una estufa, un fogón, le suministramos energía eléctrica y esa energía eléctrica genera calor aquí en el fogón, ¿cierto? Pero nunca pasa lo contrario. Si nosotros calentamos este fogón, él no nos va a producir energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega, solo se da el proceso en una dirección, no en la otra, no sea en dos direcciones, sino en una sola dirección. Entonces, eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que todos los procesos ocurren en una sola dirección, no en una dirección, no en ambas direcciones, sino todos en una sola dirección. Bueno, entonces, a raíz de la segunda ley de la termodinámica, surgen dos conceptos, o se aplica ese concepto a dos procesos. Uno que es el de una máquina térmica y otro que es el de un refrigerador. Entonces, las máquinas térmicas, a ver, ¿quién conoce una máquina térmica? ¿Quién me da un ejemplo de una máquina térmica? Un horno de panadería.
Un horno de panadería, por ejemplo, es una máquina térmica. Muy bien. ¿Quién me da otro ejemplo? No conocen más ejemplos, no conocen máquinas térmicas. De pronto no sabemos todavía qué es una máquina térmica, entonces de pronto Una por eso no. caldera. Una caldera es una máquina térmica, correcto, muy bien. Puede ser también un horno para asar pollos. Un horno para asar pollos, ok. Bueno, esos son un tipo de máquina térmica, pero aquí vamos a mirar una máquina térmica que tiene unas características y son las siguientes. Bueno, ya lo vamos a ver. Un segundito. Yo voy a hacer algo por aquí. Listo, entonces, un segundito. Bueno, entonces, una máquina térmica, vamos a verla acá. Vamos a ver qué es una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía. Entonces, así es como lo define la segunda ley, aunque máquinas térmicas pues tienen muchos sentidos y usted ya ha comentado en algunos, pero aquí vamos a hablar es de las que convierten energía térmica en trabajo. Entonces, ya con este significado, ahora sí, denme un ejemplo de una máquina térmica. ¿Qué máquina conocen ustedes que consume calor y entrega trabajo? Una máquina de vapor. Exactamente, una máquina de vapor recibe la energía interna que tiene, bueno, el vapor proviene ahorita vamos a ver cómo funciona una máquina de Del vapor. carbón. ¿Proviene de qué? Del carbono, Eh, sí, de una reacción. Correcto, por ejemplo, del carbón. Desde el carbón, la energía térmica que tiene el carbón se convierte en trabajo y se convierte en energía eléctrica, inclusive se puede convertir. ¿Listo? Como una termotécnica, como una termoeléctrica. Termoeléctrica, correcto, como una termoeléctrica. Digamos que esa es la mejor definición de una máquina térmica, una central termoeléctrica, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja la máquina térmica? La máquina térmica trabaja de la siguiente forma. Aquí tenemos la máquina como tal, aquí tenemos una fuente de temperatura alta, ¿cierto? Entonces, una fuente de alta temperatura, que esa temperatura entra como tal a la máquina, hay un calor que suministra esta fuente le suministra un calor a la máquina térmica, un calor Q, esta máquina desarrolla un trabajo, que aquí le llamamos trabajo neto de salida. Bueno, ¿por qué le llamamos trabajo neto? Porque el trabajo neto es igual al trabajo que sale de la máquina menos el trabajo que entra a la máquina. Ahorita vamos a ver que puede entrar un trabajo a la máquina solo para que la máquina trabaje. Hay veces necesita que entre un trabajo, pero es un trabajo pequeñito comparado con este trabajo que ella genera. Entonces, por eso hablamos de trabajo neto, que sería este que sale, que es muy grande, menos un pequeñito que entra para ayudarle a la máquina a algo, es un pequeñito que entra. Entonces, esa diferencia, esa resta, es lo que llamamos trabajo neto. ¿Listo? Y también sale calor de la máquina térmica. No todo, ya vimos que no todo, en la primera ley de la termodinámica vimos que no todo el calor que entra se puede convertir en trabajo. Eso es imposible. Entonces, gran parte inclusive de ese trabajo sale como, digamos, como desecho, como desperdicio, como calor no aprovechado, y sale a un sumidero, que es un lugar donde recibe ese calor y es de temperatura baja, ¿cierto? Entonces, la fuente donde recibe calor la máquina térmica es una fuente de temperatura alta, y el sumidero es un lugar donde recibe, sumidero es algo que recibe temperatura baja, a temperatura baja, perdón. ¿Listo? Entonces, el calor repito, entonces entra calor, alta temperatura a la máquina térmica, desarrolla un trabajo,
el trabajo neto de salida para mover algo, para generar energía, y parte de ese calor sale como desperdicio a un sumidero que recibe ese calor. ¿Listo? Bueno, otra característica de la máquina térmica es que opera en un ciclo. Es decir, esto es un ciclo continuo. Ya vimos nosotros que un ciclo es un proceso que se repite, que empieza en una etapa y vuelve a la misma etapa y se repite continuamente. Bueno, vamos a definir algo que es depósito de energía térmica. Entonces, ¿qué es un depósito de energía térmica? Es un cuerpo hipotético que puede absorber o suministrar calor sin experimentar cambios de temperatura. Es decir, es algo que usted le retira calor, le quita calor, sin embargo, por calor que uno le quite, él no cambia su temperatura. Por ejemplo, un fuego, un carbón encendido. El carbón encendido el carbón está constantemente allí prendido y usted le quita calor y él sigue con su temperatura normal porque lo que le quita es muy poquito comparado con todo lo que genera de calor. Por ejemplo, el sol también. El sol nos calienta, nos entrega calor y sin embargo, por el hecho de entregarnos calor, él no cambia su temperatura, él sigue con esa temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es una fuente de calor. Y el sumidero es lo contrario, es el que absorbe calor. Por ejemplo, el aire. Cuando nosotros ponemos una taza de café a enfriarse sobre la mesa, esa taza le entrega calor al aire. Sin embargo, el aire no cambia su temperatura. O sea, es tanta la masa de aire con respecto a la del café, que por más de que el café le entrega calor al aire, el aire no se calienta, sigue con la misma temperatura. Lo mismo el mar, por ejemplo. Nosotros al mar le podemos echar agua caliente y él no va a cambiar su temperatura por el hecho de recibir esa agua caliente. O ponemos, por ejemplo, cuando ponemos cogemos por ejemplo, una olla caliente que bajamos del fogón y la ponemos, por ejemplo, en un tarro más grande, una olla grande de agua, pues esa agua fría le quita calor a la caliente, pero no se calienta mucho, pues prácticamente no se calienta. Pues sí, sí tenemos bastante agua pues allí. Entonces, esos son los ejemplos de lo que es un sumidero y lo que es una fuente, ¿sí? Que si nos volvemos aquí, pues la fuente es de donde la que entrega el calor a la máquina térmica y el sumidero es la que recibe el calor que sale de la máquina térmica. Bueno, entonces, el ejemplo que hablamos ahorita, una central eléctrica de vapor, es un ejemplo de una máquina térmica, donde, repito nuevamente, tenemos la fuente de energía a temperatura alta, suministra calor a la máquina térmica, ella desarrolla un trabajo neto de salida. Repito que el trabajo neto se llama neto porque aquí también entra un trabajo más pequeño, es el trabajo completo que sale, menos ese trabajito pequeño que entra, es lo que llamamos trabajo neto, que finalmente le entrega la máquina. Y un calor que no aprovecha la máquina sale de allí y va a un sumidero, que es un depósito que recibe calor. Entonces, así funciona la central de vapor. Entonces, la central de vapor, ¿qué tiene? Aquí tenemos el combustible, que es carbón en este caso. Aquí en Colombia hay varias centrales térmicas, hay unas que trabajan con carbón, otras que trabajan con gas. Hay lugares donde puede haber alguna que trabaja con otro combustible derivado del petróleo también, lo que llama el petcock o el coque de petróleo también. Bueno, este carbón entra aquí hay una caldera, que es donde se combuste, donde se prende el carbón, entonces genera calor. Entonces, este calor es la fuente de calor, la fuente de alta temperatura, la fuente de calor. A pesar de que esta fuente entrega calor, eso no le disminuye su temperatura, ella sigue con alta temperatura. ¿Listo? ¿Y qué tenemos por esta línea azul? Tenemos agua. Aquí tenemos un depósito de agua, bueno, más bien el depósito está aquí en esto que se llama torre de refrigeración. Ya vamos a hablar de qué es una torre de refrigeración, pero aquí abajo hay como una piscina. Dentro de esta torre hay una piscina de agua
agua fría. Esta agua fría viene aquí, esta cajita se llama, es como un intercambiador de calor. Bueno, perdón, esta no es el agua que les iba a hablar, era esta. Ahorita hablamos de esta, concentrémonos primero en esta. Entonces, esta es como una piscina que tiene agua líquida y esta agua va a pasar aquí por una tubería y va a entrar a esta caldera. Entonces, en la caldera, esta agua va a recibir todo ese calor de la caldera, del carbón, y se va a convertir en vapor, pero no vapor a 100 grados, o sea, se convierte en vapor a 100 grados, pero ese calor hace que ese vapor suba mucho más de 100 grados, sube a 200, a 300 grados. Entonces, un vapor a esa temperatura tan alta es un vapor que gana mucha energía, o sea, mucha presión. Entonces, ese vapor a alta presión pasa por aquí, entra y mueve una turbina o una rueda pues de álabes, la mueve, tiene tanta presión a esa temperatura que la mueve con mucha fuerza, mueve un alternador y genera una energía eléctrica, ¿cierto? En este caso, pues puede ser una energía continua y después se transforma en energía alterna, por ejemplo, bueno, aquí hay una serie de dispositivos que hacen esa transformación desde la presión de vapor hasta la energía tal cual se necesita o la consumimos nosotros, energía eléctrica. Entonces, ese vapor a alta presión, después de pasar por estos álabes o por esta turbina, va perdiendo su fuerza porque él le entrega a esta turbina, le entrega toda su potencia, toda su fuerza, toda esa presión. Entonces, por aquí sale agua en vapor. Profe, no escucho. ¿No escucha? ¿Y los demás sí me escuchan o no? Quisiera escuchar si Profe, yo lo escucho normal. Sí. Lo escucho normal. Yo lo escucho normal. Bueno, por aquí me escucha normal, entonces, para que pues, debe ser el internet, me imagino ya de ustedes, porque pues aquí sí está como bien hoy el internet parece. Bueno, entonces, continuamos acá. Entonces, les decía que este vapor pierde toda esa presión aquí y cómo se evidencia esa pérdida de presión con la temperatura. Entonces, si aquí el vapor venía, por decir algo, a 300 grados o a 200 y pico, después de pasar por esta turbina, sale a 150, 140, 130, o sea, sigue siendo vapor, pero ya es un vapor sin energía, sin presión, a muy baja temperatura, que son 120 grados más o menos. Entonces, este vapor de agua pasa aquí a lo que se llama un condensador. En este condensador, esa agua se convierte en agua, esa agua pues se evapora a 120 grados, se convierte en agua líquida nuevamente. Entonces, esa agua líquida que se recoge acá, vuelve y pasa a hacer su ciclo a la caldera, vuelve y recibe toda esa energía de la caldera y eleva su temperatura por encima de los 250 grados y gana nuevamente presión para hacer otra vez el ciclo y entregarle toda esa presión a esta turbina y generar energía y vuelve aquí al depósito. Entonces, esta piscinita acá, este condensador, trabaja a su vez también con agua que viene de aquí de una torre de refrigeración. Entonces, en el fondo de esta torre de refrigeración hay agua fría que entra aquí por un serpentino, una tubería, aquí a este condensador. Entonces, esa agua fría recibe el calor del agua caliente que entra por acá o del vapor a 120 grados que entra acá. Entonces, aquí se condensa ese vapor y esa energía se la entrega a esta agua. Entonces, aquí sale el agua caliente. Por aquí entra fría y por aquí sale ya calientica de recibir esta temperatura y pasa a lo que es la torre de refrigeración. Entonces, la torre de refrigeración es un equipo que enfría agua. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí arriba hay como unas duchas, como unas tuberías con flauta, como huequitos, como una flauta. Entonces, esas tuberías con huequitos hace que rocíe esa agua. Y aquí en medio de esta torre hay como una especie de relleno que hace que esas goticas de agua que caen pase por todo ese relleno, se distribuya
y de aquí hacia arriba hay unas ventanas por acá abajo donde entra aire. La forma de esta torre, esta geometría y la altura que tiene esa torre hace que entre aire por acá y salga por ahí arriba, hace que circule de esta forma el aire. Entonces, de arriba hacia abajo cae agua calientica en goticas y de abajo hacia arriba va ascendiendo aire frío. Entonces ese aire frío entra en contacto con esas goticas de agua y las enfría, les quita su energía, las enfría y por aquí arriba sale ya ese aire calientico. Entonces, hay veces algunas goticas de esas las alcanza a arrastrar y es por eso que en la chimenea se ve como si saliera un humo, pero ese humo realmente es vapor de agua, que algo alcanza a arrastrar de vapor de agua ese aire y el resto del agua ya cae fría otra vez aquí a una piscina, donde otra vez retorna aquí al equipo, al condensador, y así se lleva a cabo este ciclo también aquí de enfriamiento. ¿Listo? De vez en cuando, pues por este vapor de agua que se pierde, de vez en cuando hay que estar reponiendo el agua de acá para mantenerla como a un nivel constante para que pueda trabajar bien este sistema. Entonces miren que aquí tenemos la fuente de calor, pues es esta, el carbón, el carbón aquí en la caldera, y el sumidero a donde esa máquina térmica le entrega ese calor es a esta agua de acá, de esta torre de refrigeración. Anteriormente, cuando se desarrollaron todas estas leyes de la termodinámica, no existían estas torres de refrigeración, sino que directamente cogían el agua del río, ni siquiera tenían condensador, cogían el agua del río directamente a la caldera, hacía su trabajo y después mandaban otra vez esa agua al río. Entonces, por eso decían que el río es un sumidero porque uno le tira agua caliente y el río no cambia su temperatura. Sin embargo, después se descubrieron que eso era dañino para la fauna y la flora de los ríos y eso alteraba el ecosistema con el tiempo, porque imagínate todos los días y todo el día estas máquinas tirándole esa agua a los ríos, fuera de que puede tener algún contaminante por ahí que se le pegue en el camino. Entonces, a raíz de eso y con el desarrollo de la conciencia ambiental y la sostenibilidad, se inventaron estas torres de refrigeración, que no todas tienen esta forma. Hay muchos tipos de torres de refrigeración, seguramente por allá, no sé, Mora, si allá en el Salto debe haber, allá en EPM, deben de tener unas torres de enfriamiento, de refrigeración, ¿cierto? O allá no usan de eso. No, profe, allá es energía hidráulica, esa es en termosierras, es en la sierra sí hay de eso. No, pero yo me refiero a que, bueno, no es que haya un sistema como estos de generación de energía, sino que hay equipos, los equipos que tienen motores, y hay equipos que giran, se calientan. Entonces, como se calientan, necesitan agua de refrigeración. O sea, lo que me Sí, refiero es que profe. allá tienen esa agua de refrigeración y cómo la refrigeran. Profe, con radiadores, con intercambiadores. El agua entra caliente por unas bombas y al circular, así como dice usted, se roba el calor y ya ellas salen y van a un tanque y luego de ese tanque van al río, no van directamente al río. Pero entonces no tienen un sistema así de recirculación, un sistema que enfríe el agua otra vez para volverla a mandar allá a los motores. No, profe, no, el agua entra a los intercambiadores y sale a un tanque. Y de ese tanque sigue el ciclo al río, porque como es una cadena, más abajo vuelve y se aprovecha el agua. Este no tiene un tanque así, no. Bueno, listo. Pero en ese tanque que usted dice antes de tirarlo al río, o sea, él va al río caliente. El agua llega Profe, al río caliente. No, profe, en ese tanque grande, ella se climatiza y ya entra al río. El río no sale caliente, no. Y ese tanque no tiene una torre con unos ventiladores, unos extractores que le quitan el calor. No, profe, porque es que el calor no es muy excesivo. Es que no es que salga demasiado caliente, porque se usa es, profe, para enfriar los cojinetes. Más que todo lo que Sí. se enfría son los cojinetes, porque al contrario, tiene unas resistencias para mantener caliente el estator. Ya, ok, perfecto. profe, Sí, Juan. es que yo creo que lo que usted dice del motor que genera la energía ya en EPM, porque es que yo veo que allá cuando hacen lo de la polea lo enfrían es con aceite, que le echan un aceite para que enfríe. Puede ser así la máquina que usted quiere como decir, ¿o qué?
Bueno, no, lo que pasa es que pues, el aceite, del aceite más que todo es para lubricar realmente. También ayuda a enfriar, pero es como para Y para lubricar. enfriar. Pues también ayuda un poquito para enfriar, sino que no, en las empresas generalmente, todas las empresas de producción, o sea, donde hay equipos rotativos, los equipos rotativos se calientan. Entonces calientan, pues se calienta, por ejemplo, lo que dice Mora, que calientan los cojinetes. ¿Y qué es lo que hay en los cojinetes? En los cojinetes hay aceite o hay grasa o hay algún lubricante que es el que se calienta y esos lubricantes los enfrían con agua, los refrigeran con agua. Entonces existen unas torres de enfriamiento. Espérense un momentico, yo les muestro, yo ahora aquí en internet, una torre de enfriamiento para que ustedes... Profe, sí, pero es que allá el calor es muy bajito, profe. De hecho, hay veces que hay que conectar unos, se llaman Arturitos, para calentar el aceite, porque como es como un motor de un carro, tampoco puede trabajar demasiado frío. Él tiene que trabajar con una temperatura. Sí, ya, correcto. O por ejemplo, vean que a pesar de que un carro también necesita calor, pero un carro también tiene su refrigeración. Un carro tiene su agua de refrigeración. ¿Y quién refrigera el agua que se calienta del carro? Lo refrigera el radiador y le Y el aire ayuda, que le pega. o sea, el aire que entra por el movimiento del carro y un ventilador también le ayuda. Entonces, toda esa agua, todo eso necesita igual. Eso es para no estar consumiendo tanta agua, pues, porque, como les dije ahorita, estar consumiendo esa agua y volverla al río, así no suba mucho la temperatura del agua, de todas maneras eso va afectando el ecosistema. Entonces, quién sabe el detalle, pues, cómo será ya entonces. Bueno, les voy a mostrar aquí, hay varios tipos de torres de enfriamiento. Hay unos muy sencillos, muy pequeñitos, que inclusive uno las ve en Medellín en algunas empresas, los ve en una terraza. Entonces, ya les voy a mostrar por aquí. Bueno, ahí la ven, ¿cierto? No sé si entonces, esto es una torrecita muy pequeña, por ejemplo, la que aquí viene la tubería, entra, y aquí arriba tiene un ventiladorcito. Entonces, estos son unas rejillas. Entonces, por estas rejillas entra el aire y sale por este ventiladorcito aquí arriba. Y aquí tiene lo que les digo, la tubería, entra el agua por unas tuberías aquí arriba y en forma de flauta va cayendo el agua y aquí tiene unos rellenos donde el agua se distribuye o sea, esos rellenos para que entre en contacto al mínimo detalle el contacto de las goticas con el aire que sube la gotica, y el aire les pueda robar ese calor a las goticas y por aquí sale, el vapor. Entonces, eso es un ejemplo. Otras más grandes, por ejemplo, vean, estas son más grandes. Profe, esos sistemas más que todo no se ve en los sistemas de aire acondicionado. No, no, en aire acondicionado no. No, ahí no sé, de pronto lo estás confundiendo con alguno, no sé. Ah, bueno, miren que aquí se ve como un corte interno de una torre de esas. Aquí está el ventilador arriba, aquí están las tuberías donde el agua sale como en goticas. Aquí están los rellenos, que aquí se ve que son unos rellenos como de plástico, como unos panales, y aquí arriba ya cae el agua fría, ya queda el agua fría otra vez para ser utilizada. Ese es este, por ejemplo, que se ve aquí a este lado. Por aquí habían unos más grandes. Profe, en la No, central de Guadalupe 4, la que queda más abajo, el sí. cojinete de turbina tiene duchas. Es lo que usted está hablando ahí. Ese sí lo tiene. Tiene unas duchas que tiene un tanque abajo y hay unas flautas que tiran agua hacia arriba y ella cae, pero igual eso no tiene como salir vapor, no alcanza a salir vapor porque el calor no es tanto, pero sí maneja esas duchas que usted acaba de mostrar ahí, profe. Ah, bueno. Estos son otros ejemplos de esas torres de enfriamiento ya más grandes. Esta. Pues hay muchos, estos no son los únicos tipos de enfriamiento pues que hay realmente. Yo inclusive trabajé en una empresa donde simplemente era una piscina y entonces regaban como hacia arriba, llegaba el agua por la tubería y salía como con un jardín que se asperja esa agua en un jardín con una cosa que da vueltas. Así parecido era allá.
simplemente con el aire normal de allá del ambiente, porque pues Boyacá es muy frío. Entonces, eso era en Boyacá. Entonces, allá se enfriaba simplemente con eso, con que el agua se soltara hacia el medio ambiente, ya con eso se enfriaba. Pero hay muchos tipos. Y el otro es estas que les mostré ahorita, que si son, por ejemplo, estas son muy eficientes, no necesitan ventiladores, pero tienen que ser muy grandes. Entonces, por ejemplo, las empresas que usan este tipo de torres de enfriamiento son las plantas nucleares, como esta de acá. Ustedes han visto, por ejemplo, los Simpson, que muestran la planta nuclear y tiene esta forma. Tiene este tipo de torres de enfriamiento, pero son grandísimas, porque las plantas nucleares generan tanto calor que necesitan ese tipo de torres gigantes para poder enfriar el agua que se genera en las centrales nucleares, las aquí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de algunas, que hay otras torres de enfriamiento parecidas a las que tienen ventilador aquí arriba. Y así sucesivamente, hay muchos tipos como dice Mora, pues muchos tipos de enfriar esa agua. Y miren aquí estas torres, que todo el vapor que sale por ahí, por esas torres. Pues esto es vapor de agua simplemente, pues eso no es, digamos, eso no es contaminante, eso no son humos, sino simplemente vapor de agua que se pega a la atmósfera. Bueno, listo. Esos son todos los ejemplos de estas torres de enfriamiento. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Entonces, si nosotros hacemos como una delimitación de lo que es la máquina térmica, recuerden que la máquina térmica es un sistema, recuerden que un sistema es algo que aislamos del resto del universo para estudiarlo. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, Sí. yo le iba a preguntar, el sistema de enfriamiento, el sistema que tiene las neveras por detrás es parecido, ¿qué? ¿O cómo funciona esa? Bueno, ese sistema de las neveras es un refrigerador, que es otra máquina que vamos a ver ahorita. Es parecido, pero al contrario. Y esa la vamos a ver ahorita después de las máquinas térmicas. ¿Listo? Bueno. Sigamos acá. Entonces, recuerden que un sistema es algo que es una porción que aislamos del resto del universo para su estudio, para analizarlo, para estudiarlo, para ver qué implicaciones tiene. Entonces, aquí podemos delimitar, si nosotros trazamos una línea más o menos así. Bueno, no, esperen que aquí me equivoqué. Tracémosla así. Más o menos así. Este sería nuestro sistema de la máquina térmica, donde por este lado entra el calor aquí a esta máquina térmica. Va a ponerle QH, porque QH, generalmente le decimos QH porque H es alto en inglés, es high. Entonces, el calor alto, o sea, el calor de una fuente de temperatura alta, y por aquí sale el QL, que L significa low, o sea, bajo en inglés, que sale el calor bajo ya voy a ponerlo de otro color para que sea mejor. Voy a ponerlo de color azul, para que sea que es calor bajo. Voy a ponerlo con este. Aquí sale el QL, que es el Q que sale al sumidero, que es el que recibe a baja temperatura, y aquí genera lo que es el trabajo. Aquí se genera el trabajo hacia que es la energía eléctrica, pues, digámoslo así, porque la energía eléctrica es la que hace realmente el trabajo. Entonces, esa es, digamos, lo que es la máquina térmica para recordar esta de acá, ¿cierto? Entonces, la fuente es el carbón. La fuente de energía o de temperatura alta es el carbón. Aquí está el trabajo que sale como energía eléctrica
energía eléctrica, y aquí el sumidero, que es la torre de enfriamiento, sería en ese caso el sumidero, ¿cierto? Ese sería entonces el proceso que tenemos acá. A ver qué pasa por aquí. Muchachos, si de pronto ven que alguien está solicitando permiso para entrar, le dan clic ahí por favor a admitir, que yo creo que ustedes también pueden admitir a los que entran, que pronto se salen y vuelven a entrar. Bueno, bueno, entonces seguimos acá. Bueno, aquí está lo mismo que le estaba explicando, pero ya como en resumen. Entonces, aquí tenemos la caldera, y a la caldera le entra, ¿qué? El calor de entrada al sistema, que es esta Q. Entra la caldera. La caldera, pues, se forma vapor de agua a alta presión. Ese vapor de agua a alta presión entra aquí a una turbina. Esta es la forma en que uno representa en ingeniería las turbinas, se representan así. Esa turbina genera un calor, un trabajo que sale aquí, y y sale el agua a baja presión, entra al condensador, del condensador sale el calor al sumidero, y sigue el agua líquida por acá y va a una bomba. Entonces miren que estos sistemas necesitan un bombeo, y el bombeo necesita un trabajo. Este es el trabajo que yo les decía a ustedes, que ingresa al sistema. Entonces a esta bombita ingresa un trabajo, y la turbina aquí a este otro lado genera un trabajo, pero lógicamente el trabajo que genera la turbina es muchísimo más grande que el que requiere la bomba. La energía eléctrica que requiere una bombita de estas no es tanto comparado con la que se genera acá. Entonces, pero hay que considerarlo. Entonces, este trabajo que genera el sistema menos el trabajo que consume es lo que llamamos trabajo neto. ¿Listo? Entonces, claro que les decía ahorita. Entonces, esa agua ya a alta presión, pero líquida, va a la caldera, que recibe calor del calor que entra y la vuelve vapor nuevamente. Entonces, así se genera ese ciclo. Entonces, miren que es un ciclo, es decir, si el ciclo empieza acá, podemos decir cualquiera de estas es la etapa inicial, vamos que sea aquí, entonces la etapa inicial es esta, pasa por esta etapa, pasa por esta, y llega a la misma etapa. Entonces es un ciclo. Listo. Y cumple lo que vemos aquí a la izquierda. Entonces, este diagrama a la izquierda es equivalente a todo esto que vemos aquí. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí les pregunto nuevamente, ¿qué otra máquina térmica, un ejemplo de máquina térmica me pueden dar ustedes aparte de esta? Es decir, ¿qué máquina conocen que recibe calor y entrega un trabajo? Profe, de pronto la de los globos, no. ¿Los qué? Los globos, ¿Cuáles globos? esos que trajan ahí a vapor. Los globos que trajan a vapor. Hermano, yo no sé cuáles está hablando usted. O sea, ¿los globos aerostáticos o qué? Sí, esos, Que son para viajar en una canastica. esos. Bueno, También digamos, en diciembre. digamos que sí, puede ser, porque requieren un combustible, el combustible se calienta y se quema, y ese calor sirve para mover el globo de un lugar a otro. Sí, pues yo no lo había visto así, pero tiene razón, eso es como una máquina térmica, correcto, hace un trabajo, consume un calor y realiza un trabajo. Bueno, ¿qué otro ejemplo? Profe, yo tengo una que me parece. ¿Cuál? Las tales planchas esas, ¿Cuáles planchas, hombre? con las que una plancha con la que cuadran la ropa. Yo he visto que le echan agua y por medio de calor y de todo, que la calientan, eso bota un vapor, ¿no? Sí, bueno, no pensemos que todas las máquinas térmicas manejan vapor. Esto es solamente un ejemplo. Hay máquinas térmicas que no tienen nada que ver con vapor, pero una plancha, lo que pasa es que una plancha, pero una plancha ¿de cuáles? Porque es una plancha eléctrica, no, porque ante la plancha eléctrica es lo contrario, ella consume trabajo y El genera agua. calor, es como al contrario. Entonces yo estoy hablando es que consuma calor y genere un trabajo, genere una energía, genere energía eléctrica o genere otro tipo de energía. Juan iba a decir algo. Profe, un turborreactor también. Un turborreactor, sí, un turborreactor recibe vapor. Bueno, yo conozco turborreactores que funcionan con otro tipo de gas, pero sí puede ser, reciben vapor,
y generan un trabajo, correcto, ese es un ejemplo. ¿Qué más? Hay ejemplos más cotidianos, más cercanos, no esos tan industriales, digamos. En la vida cotidiana hay más ejemplos. Bueno, les voy a dar el ejemplo pues más cercano. Una moto o un carro, eso es una máquina térmica. El carro usted le entrega un combustible, le entrega gasolina, esa gasolina genera calor, ese calor genera un trabajo y una parte se convierte en trabajo y otra parte se convierte en calor, ¿cierto? Que ese calor sale en los gases por el exhausto, el escape del carro, de la moto, por ahí sale ese calor. Entonces, eso es, digamos, el ejemplo que ustedes tienen más, que tenemos más como a la mano, más cotidiano, el motor de un carro, de un vehículo. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí en cada etapa de estos qué pasa. Entonces, la bomba transforma el trabajo que le entra o la energía eléctrica que le entra, lo transforma en energía de flujo. ¿Qué es energía de flujo? Energía de flujo se le llama energía de flujo a la presión. Energía de flujo es la presión que le imprime al líquido. Entonces, aquí hay una presión inicial, digamos, y aquí después de la bomba hay una presión mayor. Entonces, esta presión que le imprime la bomba es la que hace que el fluido, el agua, pueda recorrer todo este trayecto hasta la caldera. Entonces, es lo primero que hace ese trabajo. Este trabajo se convierte en presión o energía de flujo. Luego, esa energía de flujo llega a la caldera. En la caldera se transforma. ¿Qué hace la caldera? Transformar un líquido en vapor, pero no solo un vapor como una olla que transforma el agua en vapor a 110 grados centígrados, no, la caldera transforma ese vapor en vapor de 250, 300 grados centígrados, que es un vapor a alta presión que puede generar mucho trabajo, puede mover cualquier cosa. Viene aquí a la turbina ¿qué hace? Transforma energía en flujo de trabajo, o sea, la energía que viene contenida en el vapor le entrega toda esa energía, se evapora a la turbina y lo convierte en calor, en trabajo. Entonces, por eso ese calor, esa entrega de ese calor al trabajo se evidencia en la disminución de temperatura. Si uno mide la temperatura del vapor aquí es 250, 300 grados. Y si la mide acá ya es 120, 140 grados. Entonces, ese cambio de temperatura es porque le entregó ese calor a la turbina y la produjo en trabajo, la convirtió en trabajo. Y finalmente, el condensador transforma ese vapor a baja temperatura, lo transforma en líquido nuevamente y vuelve y repite el ciclo. Bueno, aquí tenemos otra vez el ejemplo para que lo miremos. Entra un trabajo a la bomba, entra calor a la caldera, sale trabajo de la turbina y sale calor al sumidero del condensador. Entonces, mire que aquí vemos esta línea punteada, son las fronteras de nuestro sistema. El sistema es la máquina térmica y a ese sistema que se llama máquina térmica entra calor y entra un trabajito por aquí para la bomba. Y por aquí sale trabajo bastante, pues, que es el producto de la máquina térmica, y por aquí sale calor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las ecuaciones que se involucran en una máquina térmica. Entonces, las ecuaciones son el trabajo neto de salida, que es igual al trabajo que sale menos el que entra. O sea, el trabajo que sale, que entrega la turbina, menos el trabajo que entra para mover una bomba. Bueno, ese trabajo aquí lo vemos como una bomba, pero en una central hidroeléctrica, termoeléctrica, al igual que una central hidroeléctrica, hay muchas cositas que necesitan energía para poder funcionar, ¿cierto? La caldera tendrá algún automatismo, algunos controles que necesitan consumir energía, el condensador también necesitará mover de pronto algo, necesitará algo de energía, para prender la turbina o controlar la turbina tendremos que usar también energía para monitorear la iluminación del lugar. Entonces, realmente el trabajo que se consume pues es más que el de la bomba. Realmente hay más trabajo el que entra a un sistema de una central eléctrica, pero ese trabajo lógicamente es mucho más pequeño que el que sale, el que genera la central.
Entonces el trabajo neto es el trabajo que sale, que genera, menos el que entra. Repito, este es mayor, entonces esto va a dar positivo, el trabajo neto de salida es positivo. De la primera ley de la termodinámica, teníamos lo siguiente, que el cambio, bueno, el cambio de energía eléctrica es igual a cero, pero es porque esta energía es energía total, pues, energía mecánica. Pero el trabajo que entra, hemos dicho, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? En un sistema termodinámico, todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué entra? Entra el trabajo que le entra por acá, le entra el calor que entra por acá. Recordemos que tanto trabajo como calor tienen las mismas unidades, eso se puede sumar. Se mide en joules o se mide pues, en otras unidades, pero se puede sumar. Y es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué sale? Sale el trabajo que sale por aquí y el calorcito que sale por acá. Esa es la primera ley. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, si nosotros este que entra acá, lo pasamos a restar al otro lado, nos queda que trabajo que sale menos trabajo que entra, al pasar este para acá. Y este Q de acá, vamos a pasar este para acá. Entonces el Q que sale, vamos a pasarlo para acá. Entonces este Q está positivo, vamos a pasarlo negativo. Listo, entonces queda Q que entra menos Q que sale, es igual a trabajo que sale menos trabajo que entra. ¿Sí? Entonces aquí lo movieron peso al contrario, pero es la misma cosa. Trabajo que sale menos trabajo que entra es igual a calor que entra menos calor que sale. Entonces, recordemos que el trabajo que sale es mayor que el trabajo que entra, ¿cierto? Este que sale aquí es mayor que este que entra. Este término de la izquierda es positivo, porque este es mayor que este. Y el calor que entra también es mayor que el calor que sale, ¿eh? Que aquí entra calor alto y aquí ya es poquito calor el que sale. Entonces es mayor el que entra que el que sale. Entonces por eso esta también va a ser positiva, las dos van a ser positivas. Y esta resta del trabajo que entra menos sale el que menos el que entra es igual a esta resta del Q que entra menos el Q que sale. ¿Listo? Entonces, aquí arriba habíamos dicho que el trabajo neto es el que sale menos el que entra. Entonces es lo que tenemos acá. Entonces el trabajo neto de salida es en el que nos vamos a concentrar realmente. El trabajo que sale de ahí, neto que sale de la máquina térmica, es igual al calor que entra menos el calor que sale. Entonces esta es la ecuación que vamos a usar realmente. Es para que se la aprendan de memoria esta. El trabajo neto que entrega una central eléctrica de vapor o una máquina térmica es igual al calor que entra menos el calor que sale, ¿cierto? Bueno. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice que los procesos ocurren en una dirección y también nos dice que la energía tiene calidad. Entonces, nos dice que los procesos ocurren en una dirección porque siempre es el calor entra a la máquina térmica, desarrolla un trabajo y sale un calor de desperdicio. Nunca va a ser lo contrario, que el trabajo entra y entregue este calor acá y reciba este calor. Eso no se va a dar en ese sentido, que es lo que hablábamos ahorita con el ejemplo del fogón. Siempre hay que entregarle energía al fogón para que genere calor. No al contrario, el fogón no se le puede entregar calor para que genere energía. No es una máquina térmica. Pero entonces el trabajo también tiene, la energía también tiene calidad. ¿Cómo así que calidad? Es decir, esa energía no siempre es el 100%. Es decir, este calor que entra, ojalá este trabajo fuera el 100% de este que entra, pero este calor no alcanza, este trabajo no alcanza a ser el 100% que entra. Mucha parte se pierde por acá. Entonces, la eficiencia que es de todo este calor que entra, ¿qué tanto se convierte en trabajo? ¿Qué porcentaje? ¿Se convertirá apenas el 10% en trabajo y el 90% sale como calor desperdiciado? ¿O será que este calor que entra, el 50% viene siendo trabajo y el otro 50% sale aquí como calor desperdiciado? ¿O será que esto tiene una muy buena eficiencia y el 90% de este calor se genera trabajo
y solo el 10% sale como calor. Yo quisiera preguntarle a ustedes qué se imaginan en un motor de un carro. ¿Ustedes creen que el motor de un carro es muy eficiente, medianamente eficiente o demasiado ineficiente? Es decir, del calor que le entra al carro, ¿cuánto creen ustedes que usa para trabajo? ¿Será el 20, el 30%, el 50%, el 80%? ¿Qué porcentaje de este calor que le entra a un carro se convierte en trabajo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? El 80%, no, profe. El 80%. Bueno, Pero yo digo que es sí, muy eficiente. muy eficiente. Sí, pero muy Sí, eficiente. porque ¿Cuánto? tiene profe que él aprovecha todo eso y sin embargo él pierde muchas cosas por todos los accesorios que tiene, alternadores, ventiladores, todo eso, y sin embargo mire que da mucha potencia. Correcto. Bueno, cuando yo digo el trabajo que genera, pues incluye todo eso, pues realmente, ¿cierto? Y eso es cierto, los motores hoy en día de alta tecnología sobre todo, entregan mucha potencia, motores que entregan 500 caballos de fuerza o más. Bueno, sin embargo, pero dígame, pues un porcentaje, Mora, ¿qué porcentaje cree usted que de ese calor se convierte en trabajo? Yo creo que un 100%. No, 100%. No, 100% y no, porque el carro genera calor. Entonces, ¿de dónde cree que sale ese calor? Ese calor que genera el carro sale parte Eso debe del ser calor. 50-50. Bueno, Juan Diego me parece ya un poquito más aterrizado, dice 50 y 50. La mitad sirve para generar trabajo y la otra mitad se desperdicia. Mira, iba a decir algo. Sí, profe, ahí ya mirando, por ejemplo, en el sistema de las motos, las tales full injection, una moto, Sí, uno puede ir por ahí, las tira más o menos un 80%. 80. Bueno, ya pues. La eficiencia se mide como el trabajo neto de salida sobre el calor que entra. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto trabajo se realiza con respecto al calor que entra? La eficiencia, que es con este simbolito, la letra griega new, new con n, new de térmica, es de todo el calor que entra, cuánto se convierte en trabajo. Esa es como la definición. Del calor que le entra, cuánto se aprovecha como trabajo. Entonces, este numerito da un número entre 0 y 1, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos por 100, ya diríamos que es un porcentaje. Por ejemplo, si una eficiencia es de 0.5, si esto nos da 0.5, significa que tiene una eficiencia del 50%, porque 0.5 multiplicado por 100 da 50. Entonces sería como, es lo mismo decir una eficiencia del 0.5 o decir una eficiencia del 50%. Es lo mismo decir una eficiencia de 1 que decir una eficiencia del 100%. Es lo mismo. La diferencia es que aquí en la definición no lo multiplicamos por 100, pero ya para hablar de un porcentaje, ahí sí lo multiplicamos por 100. Entonces, recordemos que también vemos esta ecuación, trabajo neto de salida es igual al calor que entra menos el calor que sale. Y entonces, si esto lo reemplazamos aquí, esta se nos convierte en esto, que la eficiencia también se puede expresar como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Entonces, cualquiera de estas dos podemos usar, o esta de acá. Y bueno, esta es esta misma realmente, y no que aquí le cambian la letra, lo que yo les dije a ustedes, que le ponen QL al calor que sale porque él es frío, y QH porque es más caliente, más alta temperatura. Pero ustedes la pueden poner aquí, pues como menos se confundan. Entonces, escriban, tomen nota, no sé si han venido tomando nota, tomen nota de estas ecuaciones, que enseguida vamos a hacer un ejercicio usando estas ecuaciones de acá. Entonces, en estas de acá se resume lo que hemos visto hoy, pues para que tomen nota ahí, les doy un tiempito para que tomen nota para que hagamos un ejercicio. Bueno, listo. Entonces, lo que, lo que les decía, miren la eficiencia de un motor a gasolina, 25% no más. Esa es la eficiencia de un motor a gasolina. Y uno diésel tiene una eficiencia del 40%. Por eso es que
es menor el consumo en un motor diésel que uno a gasolina, pero dan tan bajita la eficiencia. Entonces, si llegáramos a lograr que un motor de esos de gasolina fuera del 80%, tendríamos que tanquear por ahí cada mes o más. Lo que menos de la mitad del trabajo que se suministra se transforma, menos de la mitad de la energía que se suministra se transforma en trabajo. Y lo que más eficiencia tiene, la máquina térmica de mayor eficiencia que se conoce, son las centrales eléctricas que funcionan con gas y vapor, ni siquiera las de carbón. Las de carbón son menos eficientes, son más eficientes las de gas y llegan a un 60%. Esa es la mayor eficiencia que puede conseguir en una máquina térmica en este momento. Entonces, un par de señores, Kelvin y Planck, que también estudiaron todos estos temas de termodinámica, ellos pusieron su propia versión de la segunda ley. Ellos dicen que para ellos la segunda ley dice que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Pues por las leyes naturales eso no se da. Ninguna máquina térmica puede tener un 100% de eficiencia, o sea que este calor que sale nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero, siempre se va a desperdiciar calor. Nunca todo el calor que entra se va a convertir en trabajo, eso nunca se va a dar. Oh, muchachos, entonces llegamos a un ejercicio, llegó la hora de que ustedes trabajen. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megavatios. Bueno, ¿qué es 80 megavatios? Vamos a recordar eso qué es. Entonces recuerden que el calor o el trabajo se mide en julios, ¿cierto? Pero si nosotros, vamos a poner aquí trabajo o calor, se mide en julios. Pero recuerden que si nosotros dividimos julios por segundo, significa que por cada segundo está produciéndose tantos julios de trabajo en cada segundo. Cuando hablamos de joule sobre segundo, esto es lo que se llama W. W son vatios o watts, ¿cierto? Se escribe así. Watts es lo que indica watts. Watts es potencia. Y potencia es cuántos joules por segundo se consumen o se generan. ¿Listo? Entonces, cuando aquí me dicen megawatts, esta M significa 1.000.000. O sea, kilojoules es igual a 1.000 joules. Kilojoules es igual a 1.000 joules. Megajoules es igual a 1.000.000 de joules. 1.000.000. ¿Listo? Entonces aquí nos están hablando de megawatts, o sea, 1.000.000 de joules sobre segundo. Eso es lo que significa esto. Pues nosotros entonces, aquí como ven aquí en la gráfica, nosotros podemos hablar de 80, de que este calor son en watts, este trabajo es en watts y este calor son en watts. ¿Por qué? Porque nos hablan en watts, en joules sobre segundo. Entonces se puede hablar en joules o se puede hablar en watts. Entonces nos dicen, se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a 80 megavatios. Entonces, eso es lo que vemos acá, 80 megavatios que van de este horno a la máquina térmica. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megavatios, o sea, que el calor que sale al río son 50 megavatios, determine la salida de potencia neta. Bueno, potencia neta es lo que les digo, trabajo neto sobre segundo, es potencia. Potencia es lo mismo que trabajo sobre segundos, o lo mismo que calor sobre segundos también, ¿cierto? Entonces dice, determine la salida de potencia neta, o sea, este W de acá, y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces, en este momento, hagan ustedes, intenten hacer ejercicio con las ecuaciones que ya les dije que escribieran, de ahí pueden hacer estos dos datos, la potencia y la eficiencia de esta máquina térmica. Entonces, 5 minuticos ahí para que le trabajen y en 5 minutos la socializamos.
Bueno, entonces, como dice el ejercicio, tenemos lo siguiente. Espera que me quité una cosa. Bueno, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Entonces tenemos una Q, vamos a llamarla QH. Tenemos la máquina térmica. Y aquí sale el trabajo neto. Y por aquí sale el QL. Listo. Entonces, el ejercicio nos dice que el trabajo que entra son 80. Entran 80 megavatios y nos dice que sale por acá 50 megavatios, ¿cierto? Entonces, nos preguntan la salida de potencia neta, o sea, voy a poner una N de neto acá, nos dicen a cuánto es igual ¿cierto? Entonces, por ahí vimos una ecuación que nos dice que lo que entra es igual a lo que sale, es decir, que, bueno, que entra es igual a lo que sale, o que el trabajo neto de salida, es igual al Q que entra H menos el Q que sale L, ¿cierto? Entonces, aplicando eso, tenemos que sería 80 megavatios menos 50 megavatios. Y eso nos da 30 megavatios. Entonces, el trabajo que se genera aquí son 30 megavatios. ¿Listo? Primero que todo, ese es el trabajo que se genera. Esa es la primera parte del ejercicio. Se está generando 30 megavatios de trabajo. La segunda parte es la eficiencia. Entonces, la eficiencia podemos calcularla. Recordemos que tenemos dos Con razón formulitas. tenía calor. Ahora eso, a ver. Entonces, tenemos una formulita que es el trabajo que generamos sobre el calor que se consume. O sea, el QH, que es el calor que entra. Entonces, esto es igual a 30 dividido el QH, que es 80. Esto nos va a dar igual a 30 dividido 80, nos da 0.375. Entonces, esta es la eficiencia, que si quisiéramos hablarla en porcentaje, podemos decir que porcentaje de eficiencia térmica es igual a ese número multiplicado por 100, o sea, 37.5%. Listo, entonces, así se hace ese ejercicio. Ahí quedó listo. No sé si tengan preguntas, dudas sobre el ejercicio o continuamos. Profe, Cuénteme, Johnny. yo había sacado esa respuesta, pero con la otra fórmula que usted puso. La 1 También, menos QN con QH. sobre QH. También, por cualquiera Ajá. de las dos es lo mismo. No hay problema. Está bien. Listo. Bueno, entonces, ahí queda, ahí queda ese ejercicio. Vamos a seguir compartiendo la presentación.
Está el ejercicio solucionado, pues seguimos acá. Otro ejercicio es la que le trajen a este. Nos dice, un motor de automóvil con una salida de potencia de 65 caballos. Bueno, aquí vamos a aprender o a conocer las otras unidades que se manejan en el mundo, pues. Entonces, tenemos una potencia de 65 caballos. Esos 65 caballos se puede convertir en vatios también. También es energía sobre tiempo, sino que aquí le llaman HP, que significa caballos de fuerza, que es lo que nosotros escuchamos aquí que le llaman a los carros, ¿cierto? Los caballos de fuerza de los vehículos. Entonces, nosotros podemos convertir, que el carro tiene 100 caballos de fuerza. Esos 100 caballos de fuerza lo podemos convertir en vatios para saber esa potencia a cuánto equivale en vatios, o sea, joules por segundo. Entonces, 65 caballos de fuerza tienen una eficiencia de térmica del 24%, o sea, 0,24, ¿cierto? Determine la tasa de consumo de combustible de ese automóvil si el combustible tiene un poder calórico de 19.000 BTU sobre libra masa. Entonces aquí estamos metiendo ya otras unidades. Es decir, 19.000 BTU de energía se liberan por cada libra de combustible quemado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver varias cosas. Entonces, primero, que la potencia la están diciendo en caballos de fuerza. Caballos de fuerza tiene su equivalencia a vatios, pero aquí no vamos a usar vatios, vamos a usar caballos de fuerza. Entonces, como vamos a usar caballos de fuerza, entonces QH va a ser en caballos de fuerza. El trabajo ya no lo dan aquí, 65 caballos de fuerza. Y este Q de acá abajo también va a ser caballos de fuerza, HP. Listo. Y nos dicen, bueno, aquí nos dicen también que la eficiencia térmica es igual al 0,24. Y nos dan esta unidad BTU. ¿Por qué BTU? Porque las unidades en que se maneja caballos de fuerza no es compatible con las unidades que venimos manejando de calorías o de joules, perdón. No son joules, sino que es en BTU. Y no se trabaja en kilogramos, sino en libras, ¿sí? Entonces, hay dos opciones, o pasamos caballos de fuerza a vatios y lo trabajamos todo en las unidades que conocemos, o usamos las unidades que nos dicen acá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como para que practiquemos en estas unidades, que es la misma vaina. Cuando nos hablan de BTU, BTU es como si nos estuvieran hablando, a ponerlo por acá, BTU es como si nos estuvieran hablando en joules, es energía. Y libras, libras M, pues simplemente sea libras M es masa, porque existen libras de presión, existen libras de masa. De libra de masa es el equivalente a kilogramos, ¿cierto? Saben que más o menos medio kilogramo es una libra. No es exactamente medio kilogramo, pero más o menos medio kilogramo es una libra. Entonces, esas son las unidades. Entonces nos dice que el automóvil tiene un poder calórico, vamos a ponerle aquí un poder calórico de 19.000 BTU sobre libras. A poner libra masa. Sobre libras, o sea, cada libra de combustible, cada libra de gasolina genera 19.000 BTU de energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a determinar primero el consumo de combustible. ¿Cómo determinamos el consumo de combustible? El consumo de combustible es QH. QH es la fuente de calor y esa fuente de calor ¿de dónde se obtiene? Del combustible. Entonces, primero que todo en este ejercicio hay que hallar QH. ¿Listo? ¿Cómo lo hallamos? Pues tenemos dos datos. Tenemos el trabajo y tenemos la eficiencia. De ahí despejamos el QH. Entonces, ya conseguimos QH. Y luego con el QH es caballos de fuerza, equivale a BTU por libra. O sea que QH es igual a los BTU
mejor dicho, el QH nos va a dar en caballos de fuerza. Los caballos de fuerza es igual a BTU por, aquí ya me olvidó, por hora o por segundo. Creo que es por hora. Es igual a BTU por hora. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar este QH. Con el QH nos va significa cuántos BTU por hora nos estamos consumiendo. Y si nos estamos consumiendo tantos BTU por hora, y sabemos que entonces es una regla de 3. Si nos consumimos X BTU por hora, X BTU por hora, cuánta masa de combustible o cuánta libra masa vamos a consumir. Entonces, si el combustible nos entrega 19.000 BTU por cada libra masa de combustible, ¿cierto? A ver si me dice entender. Si 19 BTU me entrega una libra masa de combustible, que hay un 1, una libra masa de combustible me entrega 19.000 BTU de energía, entonces los BTU que yo calculé acá, el QH, que son los BTU que necesito, ¿cuántas libras masa me va a consumir? Entonces realmente aquí bueno, puse una X, pero la incógnita en esta regla de 3 son las libras de combustible, que es lo que me están preguntando. La tasa de consumo, o sea, cuántas libras por hora, estos son por hora todo, cuántas libras de combustible se están consumiendo. Entonces, ahí yo repito, por no haberlos confundido mucho. Entonces, con esta eficiencia y con el trabajo que dice que se genera, hallamos el QH. ¿Listo? Ese QH en caballos de fuerza. Que caballos de fuerza sería BTU por hora. Entonces, ya conocemos cuántos BTU por hora consume este motor. Está consumiendo tanto los que nos dé de acá. Entonces decimos, entonces, vamos a suponer que esto nos dio X. O sea, aquí está X. Esto nos dio X BTU por hora. Aquí me faltó ponerle, pero esto es por hora. Entonces, pongámosle por hora también, supongamos todo por hora. Entonces, si necesitamos X BTU por hora y el combustible nos da 19.000 BTU por hora cada libra de combustible, y el ejercicio nos pide las libras de combustible, cuando nos dice la tasa de consumo, nos está preguntando cuántas libras de combustible por cada hora necesitamos. Entonces, lo sacamos de acá. Entonces, si una libra de combustible produce 19.000 BTU, entonces, ¿cuántas libras va a producir las BTU que necesitamos acá? O sea, QH. Aquí realmente nos están preguntando, aquí realmente pondríamos QH. Sería QH. QH. ¿Listo? Entonces, no sé si me entendieron. Trabajen, inténtenle trabajar que el ejercicio lo va llevando a uno. Repito, primero hallamos este QH y con lo que nos dé el QH hacemos esta regla de 3 y despejamos. Entonces sería este QH por 1 dividido 19.000 y eso nos da las libras de combustible que necesitamos o que necesita consumirse ese automóvil. Listo, entonces trájenle ahí, muchachos, y ahorita lo revisamos. Listo, entonces el ejercicio nos dice que tenemos lo siguiente. Aquí la máquina térmica nos dice que tenemos un QH que entra. Tenemos un QL que sale. Tenemos un trabajo neto. Listo. Entonces que el trabajo neto
es 65 HP. Y nos dice que la eficiencia térmica es igual a 0,24. Térmica. Listo. Entonces, la fórmula que conocemos de eficiencia térmica es la que relaciona trabajo. Entonces, recuerden que ¿dónde está? Hay una fórmula que nos relaciona trabajo y el QH, que es el que necesitamos, porque el QH viene del combustible, que es lo que necesitamos conocer. Es la que nos relaciona QH, trabajo y la eficiencia, es que la eficiencia es igual al trabajo neto producido sobre el Q consumido, QH. De aquí vamos a despejar QH. ¿Listo? Recordemos que, bueno, vamos a despejar. Entonces, primero que todo, QH lo necesitamos arriba y no abajo. Entonces, vamos a pasarlo al otro lado. Aquí está dividiendo. Vamos a pasarlo a multiplicar. Entonces, nos queda que QH por la eficiencia QH por la eficiencia térmica es igual al trabajo. Y necesitamos quitar esta eficiencia de acá para que nos quede solo el Q. Entonces vamos a pasarla a dividir. Está multiplicando, vamos a pasarla a dividir. Entonces nos queda que QH, vamos a hacerlo a este lado más bien. Entonces nos queda que QH es igual al trabajo dividido la eficiencia térmica. Listo. Entonces ya tenemos todo para hacerlo, entonces vamos a reemplazar. Entonces QH es igual entonces QH es igual a trabajo que es 65 dividido a la eficiencia que es 0,24. Y eso nos da 270.83. eso, de 270,83. Y estamos trabajando en HP, recordemos. Listo. Ahora, entonces esto es lo primero que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuánto es no, este no lo pregunta, sino que lo hallamos para saber la tasa de combustible. Listo. Entonces, este es el calor que consume ese motor. ¿Y de dónde viene ese calor? Pues viene del combustible, ¿cierto? Entonces aquí es donde hacemos la regla de 3 y decimos lo siguiente. Si una libra masa de combustible produce 19.000 BTU, ¿sí? Bueno, estos también lo podemos escribir como 270,83 BTU por hora. Entonces, aquí lo podemos meter hora a todo. Vamos a meterle hora a todo. Entonces, una libra produce, o 19.000 BTU de combustible, perdón, una libra de combustible produce 19.000 BTU de combustible, ¿sí? Lo de la hora se lo podemos poner a todo, pues, para que no tengamos problema. Entonces, me dicen cuántas libras de combustible necesito. Aquí me faltó la L. Un momentico, yo cuadro bien esto que no estoy escribiendo bien. Y tenemos una libra de combustible. Entonces nos dicen que cuántas libras de combustible necesitamos o se consumen para 270,83 BTU por hora. Listo.
Mira cómo esto aquí que ya no está viendo. Bueno, entonces repito, aquí tenemos 270.83 HP, que lo vamos a expresar como BTU por hora. Entonces tenemos 270.83 BTU por hora. Listo, eso es lo que consume el vehículo. Pero sabemos que una libra de combustible entrega 19.000 BTU por hora. Una libra por hora, pues, entrega 19.000 BTU. Entonces, ¿cuántas libras me van a entregar? 270.83. Es una regla de 3. Simplemente multiplicamos 1 por 270.83 dividido 19.000. Entonces, X es igual a 270.83 multiplicado por 1 dividido 19.000. Y eso nos da 0,014. Esos son libras por hora. Listo, entonces eso es lo que necesitamos de combustible por hora. Necesitamos esas libras que aparecen ahí, esas que nos dieron 0.014 libras de combustible por hora para poder poner a trabajar, que eso nos van a entregar los 270.83 caballos de fuerza para poder poner a trabajar esta máquina y poder entregar 65 caballos de fuerza. ¿Listo? Muchachos, tomen nota ahí pues, de este ejercicio. No sé si ahí ya lo ven, pues, o necesitan tomar nota de lo de arriba también, pues, bueno, pues que arriba es ya los datos que nos da el ejercicio como tal. Ahí el desarrollo del ejercicio es lo que se ve, lo que están viendo en esta pantalla. Listo, entonces, tomen nota ahí y yo creo que dejamos ahí por el momento.